Muy buenas gente de YouTube, hoy les traigo una nueva parte del fanfic de One Piece. Cabe mencionar que las imágenes, la música y ni la historia me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndote, dándole like y compartiendo en serio. Bueno, sin más que decir, al mirar al confiado león dorado Shiki flotando en el cielo, Sengoku se sintió completamente exasperado. Maldita sea, me olvidé de revisar el almanaque antes de salir esta vez. Primero, casi aniquilaron a un dragón celestial en la isla Cornillo con una llamada Buster. Entonces, si no fuera por el oportuno recordatorio de Claudio, la misión de eliminar al Capitán John probablemente habría fracasado. Y justo cuando Sengoku pensó que las cosas finalmente se habían calmado, se encontraron con Golden Lion Shiki en su camino de regreso. De todas las personas en el mar, los que Sengoku más temía pelear eran Shiki y Barba Blanca. No es que fueran necesariamente más fuertes que otros piratas como Roger o Kaido, pero luchar contra ellos en el mar era una absoluta pesadilla. Shiki gobernaba los cielos con sus poderes flotantes, mientras que Barba Blanca podía provocar tsunamis con un solo golpe. Ninguna de las dos peleas era una que quisieras tener en mar abierto. Por el contrario, Sengoku no estaría tan preocupado por encontrarse con Roger, Kaido o Big Mom. Pero aquí, en aguas abiertas, frente a alguien como Shiki, Sengoku sabía que le esperaba una dura batalla. Y para empeorar las cosas, tenían un dragón celestial a bordo. Si Claudio muriera durante la pelea, incluso si Sengoku lograra derrotar a Shiki, no importaría que hubiera un infierno que pagar cuando regresara al cuartel general. Solo ese pensamiento llenó a Sengoku de frustración. Aunque sintió el peso de la situación, Sengoku Admiral no dejó que se notara. Se enfrentó de frente a la arrogancia de Shiki y le gritó: ¿crees que me vas a matar aquí, Shiki? ¿Realmente crees demasiado en tus propias exageraciones? No deberías haber venido. Esta vez no te irás. Ya te he reservado una celda cómoda en Impel Down. Jiaa. Sengoku, tu ladrido se ha vuelto más fuerte desde la última vez que nos vimos. Shiki se rió entre dientes, desenvainando sus famosos sables gemelos, Kogarashi y Yoto, las armas que lo habían acompañado en innumerables batallas. Sin más charlas, Shiki giró sus espadas hacia abajo, cortando el aire. El violento corte atravesó el cielo, una fuerza aguda se dirigió hacia Sengoku y su buque de guerra, como si Shiki tuviera la intención de partir ambos en dos. Pero Sengoku no era de los que entraban en pánico. Si Shiki fuera fácil de manejar, no gobernaría los cielos. Justo cuando el corte estaba a punto de golpear, el cuerpo de Sengoku se hinchó y su forma se transformó en un imponente Buda dorado de más de 5 metros de altura. Con un poderoso gruñido, Sengoku levantó la mano y soltó una onda expansiva que se encontró con el corte de Shiki en el aire. La energía de la onda de choque y del corte chocaron y se dispersaron en una explosión de energía. Pero Sengoku no se detuvo allí, su onda expansiva continuó, disparando hacia Shiki. Shiki no se inmutó. Con una mueca de desprecio, cubrió su mano libre con armamento Aki, golpeando el aire y neutralizando la onda de choque de Sengoku. Jiaa. No está mal, Sengoku. Shiki se rió y su voz se escuchó a través del viento. Mientras tanto, en la cabaña bajo cubierta, Claudio observó la batalla con asombro. Era la primera vez que veía un choque de tan alto nivel y la intensidad era abrumadora. No había nada como leer sobre ello en mangas en su antigua vida. Era un poder crudo y aterrador, y fue emocionante presenciarlo. Así que ese es el poder de un Zoan mítico, ¿eh? La fuerza a nivel de almirante es realmente otra cosa. Y el armamento Aki de Shiki es la tercera etapa, la liberación externa. Solía pensar que el Aki de Shiki no era nada especial, pero parece que el volante atascado en su cabeza realmente comenzara a afectarlo más tarde. Los pensamientos de Claudio corrían mientras analizaba la pelea. De vuelta en el cielo, Shiki resopló mientras agitaba su mano, y de la nada, un velero masivo se estrelló contra el buque de guerra de Sengoku. Shiki, usando su Furua Nomi, había levantado la nave hacia el cielo antes, y ahora lo lanzó como un arma. Estos son los barcos de los piratas que he matado. ¿Te encanta atrapar piratas tanto, Sengoku? Bueno, aquí, toma estos. Shiki se burló, enviando al barco cayendo en picado. En un buque de guerra cercano, otra figura no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Alto, fuerte y lleno de furia ardiente, este infante de marina no era otro que el vicealmirante Sakazuki, conocido como el perro loco de la marina Gran Erupción. Sakazuki rugió, levantando el puño. Una enorme explosión de magma se disparó al cielo, destruyendo la nave que caía en un instante y convirtiéndola en una lluvia de escombros humeantes. Pero Sakazuki no había terminado.
Su puño de magma continuó su ascenso, ahora avanzando hacia Shiki, que todavía se reía en el aire. ¡Que venga! Shiki gritó, desenvainando su segundo sable y enviando un poderoso corte hacia el puño de magma. El corte dividió el ataque de Sakazuki en dos, redirigiendo el magma fundido lejos de él. Sin embargo, las dos mitades del ataque de magma no solo desaparecieron, sino que cambiaron de trayectoria y se precipitaron hacia otra nave de guerra. El rostro de Sakazuki se retorció en estado de shock. Despertar. Ha despertado sus poderes de la fruta del diablo. ¿Sorprendido? Soy el león de oro. Shiki sonrió, rebosante de confianza. Antes de que el magma pudiera destruir la nave, una ráfaga fría de energía helada atravesó el aire. Dos enormes pilares de hielo se elevaron desde el mar, atrapando el magma en pleno vuelo y congelándolo por completo antes de que el magma pudiera impactar el buque de guerra. Los trozos congelados de magma cayeron inofensivamente al océano. La sonrisa de Shiki se desvaneció ligeramente cuando reconoció al nuevo jugador. Ese pequeño mocoso Kuzan también está aquí. Esto podría ser problemático. Con Kuzan en el campo de batalla, el mar ya no era una ventaja garantizada para Shiki. El almirante de la marina podría congelar el océano, lo que dificultaría a Shiki explotar el terreno. Shiki había venido aquí con el objetivo de hundir la flota de marines, pero ahora eso parecía mucho menos probable. Justo cuando Shiki reflexionaba sobre su próximo movimiento, una luz dorada cegadora atravesó el cielo y se precipitó directamente hacia él. Shiki se movió para esquivar, pero la luz se transformó en la forma de un hombre nada menos que Borsalino, el futuro almirante de marina Kizaru. ¿Alguna vez has sentido lo que es recibir una patada a la velocidad de la luz? Borsalino bromeó mientras su pie disparaba hacia Shiki. Shiki, con su gran experiencia en la batalla, no se enamoró de la teatralidad de Borsalino. Atrapó el tobillo de Borsalino en el aire, sonriendo mientras decía, un poco demasiado pronto para intentar patearme, chico. Cuando Shiki levantó su espada para cortar la pierna de Borsalino, la voz de Sengoku retumbó desde abajo. Ahora. Todos, ataquen. Sengoku, Kuzan, Sakazuki y Borsalino se adelantaron, usando Geppo para lanzarse al aire. Se acercaron a Shiki, intentando rodearlo. Borsalino, logrando liberar su pierna, dibujó su Skiplow de Sword y cortó a Shiki. Pero Shiki todavía llevaba una sonrisa en su rostro, sin molestarse por el asalto combinado de la marina. Con un ligero movimiento de sus dedos, Shiki convocó pilares de hierro de una de las naves flotantes. Los rayos de hierro dispararon hacia los marines con una velocidad increíble, imbuidos de su propio Haki, cortando el aire como misiles. Luchando contra mí en el aire, Sengoku. Tienes algo de coraje. Shiki se rió. Sakazuki cargó primero, su cuerpo se transformó en magma. Pero incluso con sus reflejos rápidos, varios de los pilares de hierro lo golpearon, obligándolo a cambiar a su forma elemental justo a tiempo. Si no fuera por su pensamiento rápido, el hierro infundido con Haki lo habría lastimado gravemente. León de hierro. Shiki rugió, y los pilares de hierro se fusionaron en una enorme bestia de hierro, envolviendo a Sakazuki. El león de hierro se desplomó hacia el mar, con Sakazuki atrapado dentro. Sakazuki, al ser consumidor de fruta del diablo, corría grave peligro de ahogarse. Kuzan, reconociendo la amenaza, detuvo inmediatamente su ataque a Shiki. Disparó una ola de energía helada hacia el océano, creando una enorme capa de hielo justo cuando el león de hierro golpeaba la superficie congelada. El impacto provocó que el león de hierro se derritiera en un charco de hierro fundido, pero Sakazuki reapareció, erguido sobre el hielo. Aún así, incluso en tierra firme, Sakazuki sabía que no podía seguir el ritmo de una batalla en el cielo. Apretando los dientes, se quedó atrás, listo para aplicar presión desde abajo. Mientras tanto, Claudio observó la batalla aérea desde la cabina del buque de guerra, sintiendo una mezcla de asombro y emoción. Increíble. Un hombre mantiene a raya a un almirante y a 3 vicealmirantes, todos sin sudar. No es de extrañar que Shiki sea uno de los piratas más fuertes que existen. Es tan poderoso como Barba Blanca en su mejor momento. Nia instó nerviosamente. Su Alteza, debemos escapar mientras los marines lo mantienen a raya. Este lugar es demasiado peligroso. Claudio, sin embargo, no estaba interesado en correr. ¿Escape? ¿A dónde? Kuzan ya congeló el mar y ahora no se puede mover el barco. Y además, ¿con qué frecuencia puedes ver una pelea como esta de cerca? No voy a huir con el rabo entre las piernas. Dijo Claudio con una sonrisa, con los ojos fijos en el caótico campo de batalla en el cielo. Nia, todavía nerviosa, lo intentó de nuevo.
Pero Su Alteza, Claudio le hizo un gesto para que se fuera, pero su entusiasmo no disminuyó. Relájate. Esta es una oportunidad única. ¿Con qué frecuencia puedes presenciar cómo el León de Oro se enfrenta a un almirante y 3 vicealmirantes? Y además, dudo que haya un lugar más seguro en este mar helado que aquí mismo. Nia se mordió el labio al darse cuenta de que Claudio había tomado una decisión. Aún así, no podía deshacerse de la ansiedad que la carcomía. En ese momento, otra figura entró en la habitación. Era Stussy, que parecía igualmente preocupada pero más serena. Su Alteza, ya me he puesto en contacto con el cuartel general naval y el CP-0. Se están movilizando para enviar refuerzos lo más rápido posible. La ayuda está en camino. Claudio se rió entre dientes y saludó con desdén. ¿Ayuda? A este paso, cuando lleguen aquí, será demasiado tarde. O habremos ganado o bueno, seremos comida para peces. No tiene sentido depositar nuestras esperanzas en que alguien venga al rescate. Ver la batalla desde el interior de la cabina ya no parecía satisfacer a Claudio. Después de observar por un tiempo, tomó la decisión de dirigirse a la cubierta para una visión más cercana de la acción. Su Alteza, ¿no es demasiado peligroso? Puede que no sepa mucho sobre la guerra naval, pero incluso sé que Golden Lion Shiki es uno de los mejores piratas del mundo. En este momento, incluso el almirante Sengoku está luchando contra él, Nia dijo ansiosamente, tratando de disuadirlo. Jajajaja, ¿de qué tienes tanto miedo? Claudio se rió casualmente. Mira, Sengoku y los demás están teniendo problemas porque no tienen la ventaja en el cielo. Incluso si me quedo en esta cabaña, no estoy más seguro de lo que estaría en cubierta. Si las cosas se ponen realmente mal, prefiero estar ahí al menos para tener la oportunidad de aprovechar el momento. Nia estaba a punto de seguir suplicándole, pero Stussy intervino. Su Alteza tiene razón. El peligro es el mismo ya sea que estemos dentro o fuera. Es mejor estar donde podamos actuar si es necesario. Con eso, cubrió los hombros de Claudio con un abrigo marrón oscuro. La forma en que ahora parecía arrogante, tranquilo y vestido como un jefe rezumaba confianza. Aún sin sentirse completamente preparado para su gran aparición, Claudio hizo una última parada antes de salir. Rebuscó en las habitaciones de Sengoku y encontró un paquete de puros, del tipo que estaba reservado específicamente para los almirantes de la marina. Probablemente sean de alta calidad, pensó Claudio. Sin pensarlo 2 veces, cortó uno, lo encendió y dio una calada. Con el cigarro apretado entre los dientes, se pavoneó hacia la cubierta, luciendo como un hombre en control. Lo juro, Su Alteza, cada minuto empieza a parecerse más a un villano, bromeó Stussy. Claudio sonrió, lanzando una nube de humo al aire. Villano, héroe, para mí es lo mismo. Mientras consiga lo que quiero, ¿a quién le importa cómo me llamen? Mientras tanto, la batalla en el cielo se hacía más intensa. Shiki, el infame pirata, luchó con una agresión sin precedentes. Su ventaja en el aire le permitió mantener a Sengoku y a los marines a la defensiva. A pesar de ser una de las figuras más poderosas de la marina, Sengoku luchaba por mantenerse al día con los implacables ataques de Shiki. La forma dorada de Buda de Sengoku brillaba a la luz del sol, enviando ondas de choque con cada golpe, pero ni siquiera eso fue suficiente para hacer retroceder a Shiki por completo. Palma del Buda. Sengoku rugió y aprovechó una oportunidad. Borsalino, usando su velocidad, había logrado hacer retroceder a Shiki con un preciso disparo láser, dándole a Sengoku la oportunidad que necesitaba. Su palma gigante, que brillaba con energía dorada, se estrelló hacia abajo como si comprimiera el aire que la rodeaba, creando una fuerza aplastante que tenía como objetivo terminar la pelea en ese mismo momento. La expresión lúdica de Shiki desapareció y fue reemplazada por una de determinación sombría. No me subestimes. Gritó, su voz se llenó de rabia. Sus brazos, ahora recubiertos de un intenso haki de armamento negro, respondieron de frente al golpe de Sengoku. La colisión de fuerzas envió ondas de choque hacia afuera y, en ese momento, tanto Shiki como Sengoku desataron su haki del conquistador. El cielo sobre ellos parecía desgarrarse cuando la fuerza de su haki se enfrentó, creando un torbellino de energía que alejó a Borsalino y Kuzan de la zona de batalla. El mar mismo tembló bajo la presión abrumadora, y la mayoría de los soldados de la marina en los buques de guerra colapsaron por la tensión de los 2 hakis del conquistador. Solo los más fuertes entre ellos los contraalmirantes y los vicealmirantes pudieron mantenerse conscientes, aunque incluso ellos estaban luchando por moverse. En la cubierta donde se encontraba Claudio, Nia fue la primera en caer, inconsciente por la pura fuerza del poder de Shiki y Sengoku. Si no fuera por Stussy sosteniéndola, habría golpeado el suelo.
Incluso Stussy, aunque mucho más fuerte, estaba sufriendo claramente bajo la inmensa presión. Claudio, por el contrario, se mantuvo firme. Aunque podía sentir el peso del Aki presionándolo como dos enormes montañas tratando de aplastarlo, se negó a ceder. Sus piernas temblaban ligeramente, pero su cuerpo no se movía. Nací noble, por encima de todos los demás. Un simple Aki de conquistador, ¿crees que eso es suficiente para abrumarme? Claudio se susurró a sí mismo, con la voz llena de tranquila determinación. Sus ojos brillaron y luego habló más fuerte, con una confianza que sacudió su núcleo mismo. Soy el rey del mundo. Cuando las palabras salieron de su boca, Claudio sintió el peso del levantamiento de presión. Lo que había estado asfixiando momentos antes, ahora se sentía como nada más que una brisa fresca. Se enderezó, sus movimientos fueron fluidos y relajados, la presión del Aki del conquistador desapareció por completo. Con el ceño ligeramente fruncido, se tocó la frente. Eso se sintió extraño, era como si algo estuviera a punto de estallar desde dentro de mí. ¿Podría ser el Aki del conquistador? A diferencia del Aki de armamento y observación, el Aki del conquistador era algo con lo que naciste, un poder que venía de lo más profundo de tu alma. O lo tenías o no lo tenías, no hubo forma de aprenderlo. Claudio nunca había pensado demasiado en si lo poseía. Nunca se obsesionó con ello porque, en su mente, el del conquistador era más un poder simbólico que práctico. Fue agradable tenerlo, claro, pero no fue el principio ni el fin de la fuerza. Pero ahora parecía que Claudio tenía el Aki del conquistador, y no solo una versión débil del mismo. El hecho de que incluso la presión combinada de Shiki y Sengoku no hubiera sido suficiente para forzar la salida por completo, estaba claro que el Aki de Claudio estaba en otro nivel por completo. Una sonrisa se extendió por su rostro. Con Shiki atrapado en un punto muerto contra Sengoku, y Borsalino y Kuzan temporalmente fuera de posición, Shiki estaba completamente concentrado en el almirante de la marina. No esperaba un ataque furtivo, especialmente de alguien como Claudio, que todavía era un factor desconocido. Esta es mi oportunidad, pensó Claudio con los ojos llenos de emoción. Shiki está completamente descubierto. Sin dudarlo, Claudio dibujó a Shins, la más corta de las dos espadas que colgaban de su cintura. Fue rápido, letal y perfecto para el tipo de ataque que estaba a punto de realizar. Con los ojos puestos en Shiki, que todavía estaba comprometido con Sengoku en el cielo, Claudio respiró profundamente. Ve, dispárale, Shins. La hoja corta disparó por el aire como una bala, más rápido que cualquier mosquete y apuntaba directamente a Shiki. Los sentidos de Shiki, perfeccionados durante años de batalla, gritaban de advertencia. Su observación Aki se encendió, alertándolo del peligro justo a tiempo. Sin pensarlo, retrocedió, evitando por poco un golpe fatal. Pero el ataque de Claudio no fue un fracaso total. La hoja rozó la mejilla de Shiki, dejándole un corte profundo que goteó sangre por el costado de su cara. No bastaba con matar, pero era un mensaje claro. Shiki se retiró, apretando los dientes. Su movimiento repentino le había dado a Sengoku la ventaja, y la presión de la pelea había herido aún más a Shiki, y ahora la sangre goteaba por la comisura de su boca. Extendió la mano, sintiendo el corte profundo en su mejilla, parte de su cráneo expuesta por la herida. Su mirada se dirigió hacia abajo, centrándose en Claudio. Allí estaba un joven, alto y seguro de sí mismo, con el pelo rubio desordenado y un abrigo oscuro ondeando a su alrededor. Sostenía una espada corta en una mano, un cigarro en la boca y una sonrisa en el rostro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era él, pensó Shiki, con los ojos entrecerrados. No pensé que hubiera gente peligrosa en esta flota. Fui descuidado, ese mocoso casi me apuñala sin dudarlo. Shiki sacó una de sus espadas y desató un poderoso corte hacia Claudio, la espada de energía atravesó el aire como un rayo. San Claudio. Sengoku gritó con los ojos muy abiertos de horror al darse cuenta del peligro que corría Claudio. Claudio no se inmutó. Mientras el corte de energía atravesaba el aire hacia él, colocó tranquilamente su mano sobre la espada demoníaca, Shin, que colgaba de su cintura. Con los ojos entrecerrados y respirando profundamente, murmuró. Veamos qué tan lejos estamos realmente, león dorado estilo de una sola espada, cruz de la justicia. En un instante, Claudio dibujó a Shin, con su Aki de armamento cubriendo la hoja con un brillo negro. Su corazón se aceleró, el motor del emperador en su pecho bombeaba cada gramo de potencial que tenía. Esta huelga lo fue todo. Cuando el ataque de Shiki lo alcanzó, Claudio hizo girar a Shin hacia arriba, interceptando el corte.
El impacto envió una onda expansiva a través de su cuerpo, con sus brazos temblando bajo la fuerza. La cubierta bajo sus pies se rompió y sus piernas se hundieron en el bosque, pero Claudio no se rompió. Romper. Claudio rugió, con los músculos abultados mientras empujaba hacia atrás con todas sus fuerzas. En un momento de puro poder, desvió el corte de Shiki, enviándolo hacia el cielo, disipándose sin hacer daño. Jaja, Claudio exhaló profundamente, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando por la fuerza del choque. Sus piernas quedaron atrapadas en la cubierta en ruinas, pero logró bloquear el ataque de uno de los piratas más poderosos del mundo. Yo, realmente lo hice, murmuró Claudio, parpadeando con incredulidad mientras miraba sus manos temblorosas. Sus brazos parecían estar a punto de romperse y le dolían los músculos en señal de protesta, pero había detenido de frente el ataque de Shiki. Claudio se apoyó fuertemente en Shin en busca de apoyo, con la mente acelerada. El gran poder al que acababa de enfrentarse lo dejó asombrado y, por un breve momento, sintió la abrumadora brecha que lo separaba de las principales figuras del mundo. Pero el fuego en su corazón no se había apagado, solo se había vuelto más fuerte. Así que esto, es lo que es, susurró Claudio, con una sonrisa salvaje extendiéndose lentamente por su rostro. Su corazón latía de euforía y su cuerpo dolía por la tensión, pero nada de eso importaba. Había probado un fragmento de verdadero poder y ahora quería más. Quiero este tipo de fuerza, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No, lo necesito. Este es el poder que gobierna el mundo. Después de casi matar a Claudio de un solo golpe, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Shiki. Luego, con clara frustración, se burló. Pensé que eras algo especial. Resulta que no eres más que un debilucho plateado. Shiki había asumido inicialmente que la persona que lograra asestarle un golpe tenía que ser alguien formidable, especialmente después de ver a Claudio parado allí con tanta confianza. El aire de arrogancia, el comportamiento tranquilo, todo eso lo engañó haciéndole creer que Claudio era una amenaza legítima. Incluso Sengoku, generalmente agudo, parecía juzgar mal la situación, probablemente debido a la forma en que se presentaba Claudio. Pero ahora, Shiki estaba irritado. Él, el temido León de Oro, se había dejado arañar por alguien que no era nadie. Un error como este podría dañar su reputación. En un mundo de piratas, donde el estatus y la imagen lo eran todo, esto no era un asunto menor. Si se corriera la voz, ¿cómo podría mantener su posición como líder? Furioso por ser tomado por sorpresa, Shiki preparó su espada para acabar con Claudio. Pero antes de que pudiera atacar, Sengoku lanzó otro ataque, lo que obligó a Shiki a enfrentarse al almirante de la marina. Todavía sintiendo las secuelas del último golpe de Sengoku, sus órganos internos habían recibido un buen golpe. Shiki se dio cuenta de que este no era el momento de tentar a la suerte. Sengoku no era un pez pequeño. Si continuaban enfrentándose así, especialmente sin la clara ventaja de la superioridad aérea, Shiki podría estar en serios problemas. Sengoku, por otro lado, estaba igual de furioso. Si Shiki hubiera matado a Claudio, las consecuencias habrían sido catastróficas. ¿Volver a Mariejois sin él? Sengoku también podría izar la bandera pirata y prepararse para una rápida ejecución. Pero ver a Claudio todavía vivo, aunque conmocionado, le dio a Sengoku cierto alivio. Al menos habían evitado el peor escenario posible. Mientras tanto, Stussy estaba ayudando a Claudio a ponerse de pie, sacándolo de la cubierta destrozada. Su Alteza, eso fue imprudente. Puede que Shiki no te haya notado antes, pero ahora prácticamente te has arrojado a su mira. ¿Estás bien? Claudio, todavía tambaleándose pero recuperando el equilibrio, le dedicó una sonrisa torcida. Estoy bien. Un poco sin aliento, pero nada grave. Simplemente me quedé sin fuerzas, eso es todo. Incluso mientras hablaba, Claudio podía sentir que su fuerza regresaba rápidamente y que su cuerpo se recuperaba a un ritmo extraordinario. Sus piernas, que temblaban por el impacto del ataque de Shiki, ahora se sentían mucho más estables. Hora Zero Mizu, pensó para sí mismo. Cuando heredó por primera vez este extraño poder, Claudio asumió que solo podía usarse en momentos específicos, como sugería su nombre. Pero después de mucha experimentación, se dio cuenta de que el poder se había transformado junto con sus capacidades físicas. En lugar de ser una reserva fija de energía, Zero Urumizu le permitió reponer rápidamente su resistencia y fuerza, aprovechando las reservas que había construido a lo largo de los años. Esto significaba que mientras no se extendiera demasiado, podría recuperarse del agotamiento en poco tiempo. Sonriendo a Stussy, Claudius continuó.
Pensé que podría matar o herir gravemente a Shiki con ese último golpe, pero lo subestimé. No es un pirata cualquiera. Es uno de los hombres más temidos en los mares. Fue una tontería de mi parte pensar que podía derribarlo tan fácilmente. Stussy suspiró, aliviada de que Claudio se estuviera recuperando, pero todavía preocupada por su seguridad. Aún así, Su Alteza logró herirlo, y eso creó una ventana para que Sengoku y los demás presionaran su ataque. No fue en vano. Claudio asintió pensativamente. Verdadero. Y he aprendido un poco más sobre sus debilidades. Es poderoso, pero no es invencible. Él confía en su superioridad aérea. Si pudiera interrumpir eso, Claudio se quedó atrás y se formó un plan en su mente. Stussy, al notar el cambio de tono, lo miró con curiosidad. ¿Tienes otra idea, no? ¿Qué estás planeando ahora? Claudio sonrió y ese mismo destello de travesura regresó a sus ojos. Recuerda, no soy un noble cualquiera. Comí una fruta del diablo, y no cualquier fruta del diablo. Tengo poderes que podrían cambiar el rumbo a nuestro favor. Stussy levantó una ceja, todavía inseguro. Pero rara vez te he visto usar tus habilidades, y nada de lo que he visto hasta ahora parece que pueda detener a alguien como Shiki. Claudio soltó una risa segura. Eso es porque todavía no he tenido que darlo todo. ¿Lo olvidaste? Los usuarios de Logia son algunos de los más peligrosos del mundo. Hay una razón por la que se nos considera el más fuerte de los 3 tipos de las frutas del diablo. Mira esto. Con esto, Claudio respiró profundamente y levantó la mano hacia el cielo, como si estuviera extendiendo la mano para agarrar algo invisible. Inmediatamente, Stussy sintió un cambio en el aire a su alrededor. El viento, que había estado relativamente tranquilo, comenzó a agitarse y una poderosa fuerza irradió desde el cuerpo de Claudio. El cielo sobre el campo de batalla se oscureció, las nubes se arremolinaban y se condensaban a medida que el viento ganaba velocidad. Claudio, ejerciendo el poder del nitrógeno fruto, estaba aprovechando el nitrógeno de la atmósfera, manipulándolo para crear un ciclón muy por encima. La presión del aire comenzó a caer y pronto se formó un poderoso vórtice en el cielo, arrastrando las nubes hacia su espiral creciente. Shiki, todavía esquivando los ataques de Sengoku y Borsalino, de repente sintió el cambio. Sus instintos le gritaron y miró hacia la fuente del disturbio. Lo que vio le hizo hervir la sangre. Ese mismo joven, al que había tachado de don nadie, ahora estaba provocando una tormenta. De ninguna manera, este mocoso puede controlar el clima. Shiki gruñó y su furia aumentó. El mayor temor del león dorado era una tormenta. Su fruta del diablo le daba un control increíble sobre los objetos flotantes, pero en una tormenta feroz, su precisión y estabilidad se verían gravemente comprometidas. Era su única debilidad importante y ahora estaba siendo explotada. Sengoku notó el cambio repentino en el comportamiento de Shiki y sonrió. Parece que las tornas han cambiado, Shiki. Tu mayor ventaja es ahora tu mayor debilidad. Shiki, que ya sentía los poderosos vientos que tiraban de su control, se dio cuenta de que cuanto más tiempo permaneciera, peor sería. Evadiendo otra de las ondas de choque de Sengoku, gruñó. No te pongas arrogante, Sengoku. Puede que me hayas retrasado hoy, pero esto no ha terminado. Tarde o temprano, los aplastaré a todos, incluidos los marines y sus preciosos dragones celestiales. Sin perder otro segundo, Shiki se giró y disparó hacia arriba, huyendo del campo de batalla con toda la velocidad que pudo reunir. Sabía cuándo reducir sus pérdidas. Puede que haya recibido algunos golpes, pero su orgullo todavía estaba intacto. Habría otro día para la venganza. Claudio observó desde la cubierta cómo Shiki se retiraba, con una mirada de sorpresa cruzando su rostro. Bueno, no esperaba que se retirara tan rápido. Supongo que es más inteligente de lo que creía. Sengoku regresó al barco poco después, sacudiendo la cabeza. Es una pena que no hayamos podido capturarlo. Tuvimos una oportunidad real hoy. Claudio, todavía recuperando el aliento, se encogió de hombros. Sinceramente, tenemos suerte de estar vivos. Si lo piensas bien, no estamos equipados para acabar con él en este momento. Al menos no sin perder la mitad de la flota. Sengoku dejó escapar un suspiro cansado pero asintió. Tienes razón. Es mejor así. Lucharemos contra él otro día. Shinshiki, Kuzan y Sakazuki trabajaron juntos para descongelar el hielo que rodeaba los barcos, permitiendo que la flota volviera a su rumbo original. Habían escapado por poco del desastre. De regreso a la cabaña, Sengoku se volvió hacia Claudio con una sonrisa de agradecimiento. Después de pensarlo bien, Sengoku se dio cuenta de que sin Claudio a bordo, la situación habría sido muy diferente.
Si no fuera por la presencia de Claudio, los marines probablemente habrían evitado por completo un encuentro directo con Shiki. Como mínimo, les habría resultado más fácil retirarse en lugar de enredarse en esta peligrosa batalla. Sin Shiki, sin experiencia cercana a la muerte, sin batalla alguna, solo una búsqueda sencilla, aunque frustrante, del Capitán John en la isla Cornillo. Después de lanzar un booster call y no encontrar nada, Marine se habría quedado para recorrer el lugar hasta que encontraron algo o finalmente se dieron por vencidos. En ese escenario, es posible que Shiki ni siquiera se haya molestado con ellos. No habría tenido ningún motivo para iniciar una pelea y la flota de marines podría haber evitado toda esta confrontación mortal. Sengoku negó con la cabeza ante el pensamiento, suspirando internamente. Este fue uno de esos momentos en los que todo pareció salirse de control sin ningún buen motivo. Pero pensar en lo que podría haber sido no iba a cambiar nada. Lo mejor es centrarse en lo que realmente ocurrió. Con eso, Sengoku cambió de marcha y dio una sonrisa cansada. Independientemente, es una suerte que hayamos tenido su ayuda hoy. No esperaba que tuvieras la capacidad de manipular el clima así. ¿Tu poder es nitrógeno?, interrumpió Claudio con una sonrisa casual. En pocas palabras, controlo el nitrógeno en el aire. Como es un gas invisible y constituye la mayor parte de la atmósfera, puedo usarlo para influir en el clima, al menos hasta cierto punto. Sengoku podía decir que Claudio no quería entrar en demasiados detalles sobre su poder, y respetaba ese límite. Asintió, decidiendo no presionar más. Bueno, tu control sobre él es notable. Sin ti aquí, es difícil decir cuánto peor hoy podría haber ido. Shiki siempre es difícil de tratar, pero realmente inclinaste la balanza. Mientras Sengoku expresaba su gratitud, Claudio no pudo evitar sentirse un poco en conflicto. Si no fuera por su participación, Shiki probablemente no habría atacado en primer lugar. La mera presencia de Claudio en el barco había llamado la atención sobre la flota, y esa atención casi los había matado a todos. Después de todo, si Sengoku y los demás hubieran estado en la isla de Cornillo como se planeó originalmente, recorriendo el suelo en busca de cualquier señal de John, Shiki probablemente no se habría preocupado lo suficiente como para intervenir. No habría habido ninguna razón para que él peleara con los marines, especialmente uno tan serio como este. Pero no tenía sentido mencionar eso ahora. Lo que importaba era que sobrevivieron e incluso lograron empujar a Shiki hacia atrás. El puerto de Mariejois estaba lleno de actividad mientras varios buques de guerra marinos se dirigían lentamente al atraque. Claudio, sin embargo, no tenía prisa por desembarcar. En cambio, se sentó, hojeando tranquilamente un periódico con una sonrisa en su rostro. Los titulares llamaron su atención. La sede de la Marina mata al infame pirata John y participa en la batalla con el León de Oro Shiki en el Nuevo Mundo. Claudio se rió entre dientes y dijo, bueno, esa es una forma de llamar la atención de la gente. De pie cerca de Nia sonrió. La identidad de su Alteza también se ha mencionado en las noticias, pero afortunadamente, Sengoku y los demás saben cómo mantener las cosas bajo control. No publicaron tu foto. A pesar de que la noticia de Claudio se estaba extendiendo, parecía que los marines se habían asegurado de mantener su rostro fuera de los periódicos. Nia, siempre leal, se sintió aliviada al ver que el nombre de su maestro ganaba fama sin comprometer su seguridad. Stussy, que estaba del otro lado, habló. Conozco a Morgans, el hombre pájaro que dirige el World Economy Newspaper. Recientemente ha entrado en contacto con el gobierno mundial. Sin aprobación, no se habría atrevido a imprimir nada sobre su Alteza. El periódico World Economy Newspaper, propiedad del ambicioso hombre pájaro Morgans, existía desde hacía tiempo, pero nunca fue un actor importante en el panorama mediático. Sin embargo, una vez que Morgans estableció vínculos con el gobierno mundial, su periódico comenzó a tener acceso prioritario a algunas de las historias más cruciales y su influencia creció rápidamente. Morgans sabía dónde estaba untado con mantequilla su pan y se apresuraba a mantener ciertas cosas en silencio cuando era necesario, todo en nombre de mantener sus nuevas conexiones con el gobierno. Debo admitir, dijo Claudio pensativamente, que ha hecho un trabajo notable al darle la vuelta a ese periódico en solo 2 años. Está en camino de dominar la industria periodística en los años siguientes. Claudio sabía que Morgans convertiría el World Economy Newspaper en una potencia global, ejerciendo una influencia que podría influir secretamente en los acontecimientos mundiales.
Morgans no era solo un periodista, era un hacedor de reyes, impulsando historias que podían alterar el equilibrio de poder, como lo hizo con el ascenso de Luffy como el quinto emperador, lo que, de hecho, se debió en gran medida a que Morgans lo promocionaba. Por supuesto, Claudio también entendió que si bien Morgans era útil para el gobierno mundial ahora, podría llegar un momento en que su influencia se volviera demasiado peligrosa. Pero por ahora, Morgans era solo un peón en un juego mucho más grande. Me ocuparé de él cuando llegue el momento, reflexionó Claudio. No hay necesidad de apresurarse. Por ahora, Morgans había resaltado el papel de Claudio en la muerte de John, incluso exagerando el incidente con Shiki. Se aseguró de que todos supieran que Shiki fue herido por Claudio, y el periódico incluso afirmó que la cicatriz en el rostro de Shiki sería un recordatorio duradero de su derrota. Gracias al embellecimiento de Morgans, el nombre de Claudio comenzó a extenderse por todo el mundo. Mientras tanto, en lo alto de los cielos sobre el Nuevo Mundo, el propio Shiki estaba furioso mientras leía el periódico. Las venas de su frente se hincharon de furia. ¡Maldita sea! Ese mocoso era un dragón celestial. Shiki gruñó, aplastando el papel en sus manos. Sengoku lo llamó Su Alteza, pero ¿cómo logró un dragón celestial lastimarme? Los dedos de Shiki rozaron la cicatriz de su mejilla. Dejaría una marca permanente, un recordatorio del día en que fue humillado por un llamado dragón celestial basura. La idea de que su reputación había sido empañada, no por un alto marine sino por alguien de la mimada clase de los dragones celestiales, lo hizo hervir de rabia. Don Quijote Claudio, susurró Shiki con la voz llena de veneno. Será mejor que reces para que nunca nos crucemos otra vez. Tu estatus real no te salvará de mí la próxima vez. Mientras Shiki se enfurecía, en otra parte de la ciudad del agua, el propio rey pirata, Gold Roger, se reía a carcajadas mientras leía el mismo titular. Shiki, entre todas las personas, resultó herido por un dragón celestial. La risa de Roger resonó por toda la habitación. No lo vi venir. Ahora ese nombre me suena familiar, continuó Roger, todavía riendo. Don Quijote Claudio, ¿dónde lo he oído antes? Rayleigh, sentado cerca, miró hacia arriba y sonrió. Por supuesto que me suena familiar. Nos lo encontramos en el archipiélago de Sabaody hace unos 5 años, ¿recuerdas? El reconocimiento amaneció en el rostro de Roger. Así es. Él era ese interesante niño dragón celestial. Incluso pensé en invitarlo a unirse a nosotros en aquel entonces. Jaja, realmente deberías haberlo hecho, capitán, dijo Scooper Gabán, uniéndose a la conversación. Imagínense la expresión del rostro de Shiki si la tuviéramos. Roger pensó en ello por un momento y luego sonrió. Sí, debería haberlo atado y haberlo traído conmigo. Definitivamente tenía potencial. Rayleigh se reclinó y tomó un sorbo de su bebida. Era un tipo extraño, está bien. En aquel entonces me di cuenta de que no era como los otros dragones celestiales. Y ahora, 5 años después, ha conseguido herir al león de oro. Esta era realmente está empezando a desarrollarse. Los ojos de Roger brillaban de emoción. Por eso no podemos perder más tiempo. El oro Jackson estará listo pronto, y cuando lo esté, conquistaremos este mar de una vez por todas. Ja ja ja. De regreso al Nuevo Mundo, a bordo de un enorme barco parecido a una ballena blanca, el infame Barba Blanca, Edward Neugate, también estaba leyendo los titulares. Shiki se metió en problemas otra vez, ¿eh? Dijo Barba Blanca con una amplia sonrisa, tirando el periódico a un lado. Su joven miembro de la tripulación, Marco, levantó una ceja. No creo ni por un segundo que Shiki haya sido herido por un dragón celestial. De ninguna manera. Probablemente se trate simplemente de que el gobierno mundial está añadiendo un poco de estilo para quedar bien. Diamond Joshua sintió en señal de acuerdo. Sí, la idea de un dragón celestial luchando es difícil de aceptar. Barba Blanca no estaba demasiado preocupada. No importa quién lo hizo. Lo importante es que Shiki recibió un golpe. Se ha vuelto demasiado arrogante últimamente, derribando a Ochoku y John. No me sorprendería si fuera el siguiente en su lista. Los ojos de Marco se iluminaron. Entonces, ¿por qué no atacar primero, papá? Podríamos eliminarlo y terminar con esto. Barba Blanca agitó una mano desdeñosa. No, no estoy interesado en gobernar los mares como Shiki o los demás. Déjalo venir si quiere una pelea. Lo hundiré si lo hace, pero hasta entonces, no voy a buscar problemas. A diferencia de Shiki, Big Mom o Kaido, Barba Blanca no tenía ambición de gobernar los mares. Simplemente quería vivir libremente y proteger a sus hijos.
Pero a pesar de que no estaba persiguiendo el trono, su confianza en su propio poder era inquebrantable. Como Barba Blanca descartó la idea de cazar a Shiki, muchos de los otros poderosos piratas de todo el mundo que leyeron las noticias tuvieron reacciones similares. O se burlaron de la idea de que un dragón celestial fuera una amenaza o lo descartaron como propaganda del gobierno. De regreso en Mariejois, Sengoku estaba guiando a Claudio fuera del buque de guerra, abriéndose paso a través del puerto. Mientras caminaban, Sengoku se volvió hacia Claudio y le dijo: «Los 5 ancianos también te han convocado. Quieren conocerte». Claudio levantó una ceja, sorprendido. «¿Yo? ¿Quieren conocerme?». Sengoku asintió. «Sí. Fueron bastante claros al respecto. Creo que está relacionado con tus actividades recientes». Claudio sonrió. «Entonces, el más bajo de los dragones celestiales está siendo llamado a encontrarse con el más alto. Debe ser por todo el ruido que causamos con Shiki». «En efecto», dijo Sengoku con una sonrisa. «Has llamado su atención. Francamente, a mí también me interesaría conocerte, si fuera ellos». Sengoku conocía a los 5 ancianos lo suficientemente bien como para entender su curiosidad. La mayoría de los dragones celestiales se contentaban con vivir de su estado, pero Claudio era diferente. Había mostrado potencial algo raro entre los llamados dioses. 5 ancianos probablemente vieron en Claudio una oportunidad, una forma de remodelar la percepción del mundo de los dragones celestiales, para mostrar que no todos tenían derecho, eran perezosos o corruptos. Claudio podría convertirse en la cara de un nuevo tipo de dragón celestial, uno que fuera capaz, competente y fuerte. Y eso, pensó Sengoku, era una oportunidad que los 5 ancianos no querrían perderse. En Tierra Santa de Mariejois, Claudio se sentía más que familiarizado con su entorno. Después de todo, aquí era donde vivía. Pero a pesar de haber pasado innumerables veces por la sede del gobierno mundial, nunca había puesto un pie dentro, y mucho menos visitado el piso superior, donde tenían su oficina los 5 ancianos que ostentaban la más alta autoridad del mundo. A ellos les pertenecía toda la planta, espaciosa y prestigiosa. Nacido en los dragones celestiales, Claudio nunca había tenido el privilegio de conocer a los 5 ancianos. Después de todo, era parte del peldaño más bajo de la jerarquía de los dragones celestiales. Pero ahora a su lado estaba el almirante Sengoku, que caminaba por estos pasillos con familiaridad. Estaba claro que esta no era la primera vez que se reunía con los 5 ancianos. Caminando detrás de Sengoku, Claudio no pudo evitar pensar en cómo este hombre probablemente era el candidato elegido por los 5 ancianos para el próximo almirante de la flota de marines. Tenía sentido. Si Claudio estuviera en su posición, probablemente también favorecería a Sengoku. Sengoku no solo era increíblemente poderoso e inteligente, conocido como el general ingenioso, sino que, lo que es más importante, era obediente. Entre todos los marines de alto rango, Sengoku tenía los vínculos más estrechos con el gobierno mundial y seguía sus órdenes sin cuestionamientos. A pesar de su fuerza e inteligencia, Sengoku siempre había sido el más leal al gobierno mundial, incluso hasta el punto de llevar a cabo un llamado destructor en Ohara, destruyendo la isla sin dudarlo. Para él, seguir las órdenes era el deber último del infante de marina. Fue solo más tarde en su vida, cuando Sengoku se acercaba a su retiro, que comenzó a cuestionar estos puntos de vista y comenzó a favorecer a Kuzan para el papel de almirante de flota. Desafortunadamente para él, el gobierno mundial tenía otros planes y en su lugar apoyaba a Sakazuki. Pero todo eso todavía estaba en el futuro. En ese momento, Sengoku era el modelo de un oficial de la marina, alguien en quien los 5 ancianos confiaban implícitamente y probablemente tenían la intención de colocar en la cima del mando de la marina. Cuando se acercaron al piso superior, Sengoku dudó afuera de la puerta de la oficina de los 5 ancianos. Dirigiéndose a Claudio, le preguntó: ¿Ha conocido usted antes a los 5 ancianos, Alteza? Claudio parpadeó, luego sonrió y meneó la cabeza. No, solo soy una figura menor entre los dragones celestiales. ¿Cómo pude conocerlos? ¿En serio? Sengoku se rió levemente. No son tan intimidantes como parecen. En realidad son bastante accesibles. Claudio asintió cortésmente, pero en su mente no estaba de acuerdo. Solo son accesibles porque les gustas, Sengoku. Te ven como uno de los suyos. Intenta decirle eso a Sakazuki cuando en el futuro lo traten con indiferencia. Sengoku llamó a la puerta y, después de recibir permiso para entrar, los dos entraron. Como era de esperar, estuvieron presentes las 5 figuras más poderosas del mundo. Era la primera vez que Claudio los veía en persona.
A pesar de su edad, irradiaban un aura poderosa que instantáneamente hacía que Claudio se sintiera un poco tenso, como si pararse frente a ellos hiciera imposible mentir. Estos hombres no son como los otros dragones celestiales, pensó Claudio para sí mismo. Exudan autoridad real. Se sienten como verdaderos gobernantes. Los 5 ancianos no pasaron mucho tiempo dirigiéndose a Claudio. Se centraron principalmente en Sengoku, quien proporcionó un informe conciso sobre eventos recientes. Su informe no fue exagerado o lleno de elogios innecesarios para Claudio, pero tampoco minimizó las contribuciones que Claudio había hecho, manteniendo las cosas justas y equilibradas. A Claudio no le importó. Después de que Sengoku terminó, los 5 ancianos dirigieron su atención hacia él. Claudio no podía sacudir la sensación de que había algo así como alivio en sus ojos, aunque no podía poner por qué. Don Quijote Claudius, ¿correcto? Preguntó al anciano calvo que sostenía una espada. No se molestó en presentarse. Parecía que esperaba que Claudio supiera quiénes eran. Claudio, siempre respetuoso, asintió y respondió, sí, eso es correcto. ¿El hijo de Antonio? El otro anciano calvo preguntó, como si recordara un recuerdo lejano. El padre de Claudio, Antonio, había fallecido de la enfermedad hace mucho tiempo, pero parecía que había causado una gran impresión en los 5 ancianos durante su tiempo. Sí, Antonio es mi padre, confirmó Claudio. Ah, pensé que lo recordaba correctamente, dijo el anciano con una sonrisa nostálgica. Parece que fue ayer cuando eras un niño y ahora mírate, gracias por recordar, es un honor, respondió cortésmente Claudio. Uno de los otros ancianos, un hombre barbudo, estudió a Claudio por un momento antes de hablar. Cortés y respetuoso. Parece que eres bastante capaz, dada la forma en que Sengoku habla de ti. Es raro ver un joven dragón celestial como tú. Por lo general, todo lo que vemos son esos mocosos problemáticos que nos avergüenzan con su comportamiento. Claudio logró sonreír modestamente ante el cumplido, pero por dentro estaba procesando la situación. Era cierto que muchos de los dragones celestiales eran arrogantes e imprudentes y confiaban enteramente en su linaje para actuar por encima de la ley. Es evidente que los 5 ancianos tenían poca paciencia para tal comportamiento. El mayor continuó. Es bueno ver por una vez a un miembro prometedor de la familia Don Quijote. Tu familia ha producido más de lo que le corresponde de bichos raros. Se rió levemente, pensando claramente en Don Quijote Onin, quien había abandonado su estatus de dragón celestial y se había ido a vivir como plebeyo. Claudio se rió cortésmente pero no dijo nada. Era plenamente consciente de la extraña historia de su familia. Después de algunas bromas, los 5 ancianos cambiaron a asuntos más serios. A pesar de su aparente satisfacción con Claudio, necesitaban medir la profundidad de su comprensión y ambiciones. Sin mucho preámbulo, el anciano con la espada preguntó, Claudio, como alguien de tu estatus, debes saber por qué es importante luchar por la fuerza. ¿Es porque tienes miedo de que no podamos protegerte? Claudio hizo una pausa por un momento, considerando su respuesta. Decidió que la honestidad le serviría mejor aquí. Sí y no, dijo. El anciano levantó una ceja. Explícate. Claudio respiró hondo. Puede que no seas plenamente consciente, pero hace unos 6 años, tuve un accidente. Terminé varado en una isla desierta en el Nuevo Mundo. Fue solo gracias a Zephyr que fui rescatado. Los 5 ancianos intercambiaron miradas pero no interrumpieron. Antes de ese accidente, continuó Claudio, yo era como muchos de mis compañeros dragones celestiales que vivían sin ninguna preocupación en el mundo, asumiendo que mi estatus era suficiente para protegerme de cualquier cosa. Pero esa experiencia me enseñó una lección importante. ¿Y qué lección es esa? El anciano calvo preguntó, claramente intrigado. En este mundo, todo lo que tienes sin fuerza es solo una ilusión. Puede parecer grandioso y seguro, pero todo se puede quitar en un instante. Si no tienes poder, entonces todo lo que posees, estatus, riqueza e incluso tu vida está a merced de los demás. Entonces, creo que una persona debe confiar en sí misma por encima de todo. Tan pronto como Claudio terminó de hablar, el anciano con la espada se rió de buena gana. Bien dicho, muchacho. Tienes toda la razón. En este mundo la fuerza lo es todo. Claudio asintió. Por eso busco fuerza. Por un lado, confío en que puedas protegerme, pero por otro lado, quiero ser lo suficientemente fuerte para protegerme. Por eso he estado trabajando para hacerme más fuerte. Los 5 ancianos intercambiaron miradas de aprobación. A continuación habló el anciano con barba, con tono reflexivo. Tienes ambición y eso es algo bueno. ¿Pero qué piensas sobre el futuro?
¿Cómo ve usted el mundo y, lo que es más importante, cómo ve a nuestro gobierno mundial? Claudio sintió un ligero escalofrío ante esta pregunta. Me están probando, se dio cuenta. No podía revelar sus verdaderos pensamientos, su deseo de poder y control sobre el propio gobierno mundial. Si sintieran incluso un indicio de deslealtad, podrían aplastarlo en el acto. Elegir cuidadosamente sus palabras, Claudio respondió, creo que el mundo tal como es hoy es estable, pero esa estabilidad no durará para siempre. Hay fuerzas en el mundo, como el León de Oroshiki y otros, que buscan desafiar nuestro gobierno. Los profesionales, como ellos, quieren derrocar al gobierno mundial y tomar el control. Si bien nuestra fuerza es innegable por ahora, el futuro es incierto. Sus palabras fueron cautelosas, pero fueron suficientes para que los 5 ancianos se dieran cuenta. Para alguien tan joven, Claudio ya tenía una comprensión clara de la situación global y, lo que es más importante, no era ingenuo respecto del futuro. ¿Y qué opinas de nuestro gobierno mundial? El anciano calvo volvió a preguntar, insistiendo en el tema. Claudio sabía que esto era una trampa. Criticar al gobierno mundial sería una tontería, pero elogiar ciegamente sería igualmente imprudente. Entonces optó por la lealtad. El gobierno mundial es la base sobre la que se sustenta mi identidad como dragón celestial, afirmó Claudio con firmeza. Cualquiera que amenace al gobierno mundial es mi enemigo porque entiendo que mi poder y mi estatus provienen de la estabilidad y la autoridad del gobierno. Somos inseparables. Los 5 ancianos sonrieron, claramente satisfechos con su respuesta. Claudio había pasado su prueba. Después de eso, los 5 ancianos continuaron haciéndole a Claudio algunas preguntas más para evaluarlo a fondo. Claudio respondió apropiadamente a cada uno de ellos. No parecía incompetente, pero su actuación fue perfecta para alguien de su edad y prestigio. Este equilibrio dejó a los 5 ancianos bastante satisfechos, incluso más de lo que habían previsto. El anciano calvo, aparentemente el líder, finalmente habló. Parece que eres un joven que no está dispuesto a pasar a un segundo plano, con una clara ambición de ascender. Claudio se rió entre dientes, ahora sintiéndose más a gusto después del intenso interrogatorio. Es verdad, no soy de los que se quedan inactivos. En cuanto a la ambición, diría que tengo lo suficiente para mantener las cosas interesantes. No hay necesidad de ser modesto, dijo el anciano calvo con una sonrisa. Somos familia después de todo, compañeros dragones celestiales. No tienes que ocultar tu ambición o atenuar tu confianza frente a nosotros. Claudio encontró esto un poco divertido. Estos 5 ancianos eran de hecho más accesibles de lo que inicialmente esperaba. Pero, de nuevo, tenía sentido que compartiera la misma línea de sangre, el mismo estado de élite. Él era uno de ellos. Entonces intervino el anciano con bigote. Has demostrado que estás lejos de estar inactivo. Ayudar a Marine a derribar a John e incluso obligar al León Dorado Shiki a retirarse no es poca cosa. Habéis dañado el poder de estos piratas y reforzado la autoridad del gobierno mundial en el proceso. Esta no es una contribución pequeña. Combinando estos méritos, es justo que le ofrezcamos una recompensa. Entonces dinos, ¿qué quieres, Claudio? Claudio había previsto algo así. Antes de todo esto, había pensado mucho en cómo maniobrar para ganarse la buena voluntad de los 5 ancianos y colocarse en su línea de visión. Después de todo, si bien ser un dragón celestial le dio un estatus que pocos podían alcanzar, no le otorgó influencia automática sobre el funcionamiento interno del gobierno mundial. Sin embargo, ganarse el favor de los 5 ancianos cambiaría eso. Ahora que inesperadamente había llamado su atención por su papel en estos acontecimientos, era la oportunidad perfecta. Tan pronto como el anciano bigotudo terminó, el anciano rubio, que aún no había hablado mucho, se rió y agregó. Pareces estar cerca tanto de Zephyr como de Sengoku. Te tienen en alta estima. Quizás estés pensando en unirte a Marine, ¿eh? Ja ja ja. Sengoku, que estaba cerca, también se rió. Si Su Alteza se uniera a la infantería de Marina, yo sería el primero en darle la bienvenida. Siempre hay necesidad de más talento en nuestras filas. En mi opinión, Su Alteza tiene el potencial de ascender al rango de almirante. ¿Un almirante, eh? El anciano calvo levantó una ceja, claramente divertido. Parece que tienes una buena opinión de Claudio, Sengoku. El anciano bigotudo, sin embargo, meneó la cabeza con un suspiro. Por muy bien que suene, no es apropiado que alguien del nivel de Claudio se una a la infantería de Marina. Claudio había considerado brevemente la idea, pero sabía que unirse a Marine no era el camino para él.
5 ancianos no aprobarían que un dragón celestial se bajara para servir y, además, la idea de ser simplemente un almirante no le resultaba muy atractiva. Incluso sentarse en el asiento superior del marine, como Sengoku, no lo atraía particularmente. Él buscaba cosas más grandes. Sengoku, percibiendo el estado de ánimo, asintió con cierto arrepentimiento. Sí, supongo que es verdad. Es una lástima, sin embargo. Tener a alguien como Su Alteza en la Marina habría sido invaluable. Claudio sonrió y habló. Unirme a Marine está fuera de cuestión, pero tengo algunas ideas que me gustaría discutir. El anciano con el pelo copetudo levantó una ceja. Oh. Bueno, entonces, escuchémoslo. No te contengas. Para alguien como tú, siempre estamos abiertos a escuchar nuevas ideas y propuestas. Claudio dudó por un momento y luego dijo. Tengo una idea un poco convencional, que creo que podría ser de gran valor para el gobierno mundial. Continúa, instó el anciano calvo. Tenemos tiempo hoy y estamos ansiosos por escuchar sus opiniones. Bueno, comenzó Claudio, me gustaría proponer formar una nueva organización, o quizás un nuevo departamento. La habitación se calmó. ¿Una nueva organización? El anciano calvo preguntó desconcertado. ¿Qué quieres decir exactamente? Por ahora, llamémoslo CPEX. Sería una rama del actual sistema CP pero con un enfoque diferente. Claudio pudo ver que tenía su interés, así que siguió adelante. Como todos sabéis, siendo un dragón celestial, he tenido contacto regular con las organizaciones del PC. De hecho, una de mis subordinadas de confianza, Stussy, es miembro del CP-0, aunque ahora la he asignado para protegerme personalmente. A través de esta relación, he adquirido una comprensión más profunda de la estructura del CP. Al no ver objeciones todavía, Claudio continuó. Si bien el objetivo principal de Marine es mantener la estabilidad en los mares, las agencias del CP se ocupan de asuntos que requieren más discreción, manejan tareas que no se pueden hacer públicas y protegen a los dragones celestiales. Pero tanto la Marina como el CP tienen sus límites. El anciano calvo asintió. Eso es correcto. Entonces, ¿qué tienes exactamente en mente para CPX? ¿Fortalecer las fuerzas actuales del PC? Claudio meneó la cabeza. No del todo. Las organizaciones del CP ya son lo suficientemente poderosas. De hecho, incluso podrían eclipsar a Marine en algunos aspectos, ¿verdad Sengoku? Sengoku se rió suavemente y asintió. Sí, a veces el CP puede excederse, dados sus vínculos directos con los dragones celestiales. Exactamente, dijo Claudio. Mi propuesta es que el CPX sea independiente del sistema CP. Actuaría como un plan de respaldo oculto para el gobierno mundial, una organización que opera en las sombras, capaz de intervenir cuando ni la Marina ni el CP pueden manejar una situación. Los 5 ancianos intercambiaron miradas. Tanto Sengoku como los ancianos sonrieron ante la idea, aunque Claudio se dio cuenta de que no la estaban tomando demasiado en serio. En sus mentes, una situación que tanto Marine como el CP no pudieran resolver sería extrema, algo fuera del alcance de Claudio. Pero aún así, no descartaron su idea por completo. Después de todo, él era un dragón celestial, y para ellos, eso significaba que era confiable. El anciano calvo miró alrededor de la habitación y leyó los rostros de sus colegas. Finalmente habló. Es bueno verte pensar de esta manera, Claudio. Los jóvenes como tú deberían tener ambiciones, ideas que los impulsen hacia adelante. Como sus mayores, nos alegra verlos contribuir al futuro del gobierno mundial. Hizo una pausa y luego agregó con una sonrisa. Tu idea es un poco convencional, pero estamos dispuestos a darte una oportunidad. Autorizaremos la creación de este CPX y le proporcionaremos algunos recursos iniciales, dinero, personal, lo que necesite para comenzar. Claudio estaba encantado pero mantuvo la compostura y asintió en agradecimiento. Sin embargo, continuó el anciano calvo, después de eso, estás solo. No le prestaremos más apoyo más allá de esta inversión inicial. Que tengas éxito o fracases dependerá enteramente de tus propios esfuerzos. ¿Entiendes? Claudio sonrió, las ruedas en su mente ya giraban con las posibilidades. Lo entiendo perfectamente y estoy agradecido por la oportunidad. Los ancianos intercambiaron algunas palabras más, aprobando la idea sin mucha preocupación. A sus ojos, esto era simplemente un experimento a pequeña escala. Si Claudio tuvo éxito, genial, podría servir bien al gobierno mundial. Si fallaba, bueno, aprendería una valiosa lección sobre la ambición. Pero Claudio lo vio de manera diferente. Para él, esta era una apertura, una oportunidad para comenzar a construir algo mucho más grande y más poderoso de lo que podían imaginar. Esta caja de Pandora, pensó para sí mismo, la han abierto ustedes mismos.
Gracias por escuchar.